Crecí en una pequeña comunidad en el sur de Minnesota llamada Saint Gal. Éramos un conjunto de 8 familias, todas vagamente emparentadas. Había tíos y tías de ambos lados de mi familia, junto con abuelos y 2 familias de fuera que no estaban directamente relacionadas con nosotros. Era un remanente de la era hippie, y mi madre creció ahí. Originalmente estaba destinado a ser una especie de comuna agrícola de personas que querían vivir bajo sus propios términos, sin desconectarse por completo. No era como una comuna religiosa o un culto, como muchos creerían. Más bien se trataba de una forma diferente de vivir y estar más en contacto con la naturaleza. Mi madre se fue de Saint Gal durante unos años para estudiar sociología, y ahí fue donde conoció a mi padre. Fue un embarazo accidental, y mi papá no quería estar presente. Mi madre se mudó de nuevo a Saint Gal y me tuvo a principios de los 90. Nací en la casa donde crecí. La vida en Saint Gal no era tan extraña como podría pensarse. Asistía a la escuela, solo debía tomar un autobús más temprano. Solíamos ir a la ciudad al menos una vez a la semana, y tenía muchos amigos con los que me volví muy cercano a lo largo de los años. Aún así, siempre había esta sensación de sentirme diferente a los demás. Mi mamá me explicó que a muchos de los padres de los niños de la escuela no les agradaba la gente de Saint Gal por ser diferentes, por ser raros. A mi madre le aterrorizaban muchas cosas, pero su mayor temor era la sangre. Era su principal miedo. Y si alguna vez me lastimaba, ella trataría de tapar mi herida lo más rápido posible. Era extraño, porque veía a los demás niños pelarse las rodillas en la escuela todo el tiempo, sin que nadie armara un gran escándalo. Nunca llegué a lastimarme así, ya que mi madre insistía que yo fuera excesivamente cuidadoso. Llegué al punto en que a veces tenía que usar coderas y rodilleras para ir a la escuela, lo que me metía en problemas con los bravucones. Pero mi infancia, así como vino, se fue, y la escuela secundaria llegó. Las cosas se pusieron difíciles rápidamente. En el mejor de los casos me apodaban como el Chico Gal, pero la mayor parte del tiempo me llamaban el Rarito de Jesús o cultista. Me tildaban de forastero sin que hubiera una razón real para ello. Supongo que eso es parte de ser adolescente. De igual forma, me negué a tomar las precauciones que mi madre me había pedido. Dejé de usar coderas y rodilleras para la clase de gimnasia. Nuestro maestro tenía un trato con los alumnos en el que nosotros podíamos ir al gimnasio en lugar de jugar deportes, pero estaba harto de estar excluido. Le prometí a mi madre que iba a usar varias capas de ropa, pero por lo general solo esperaba que ella se fuera antes de quitarme cualquier cosa. Si alguna vez se hubiera enterado que era bastante bueno tanto en el fútbol como en el baloncesto, le daría un infarto. Fue durante esas pocas primeras clases de educación física que comencé a notar algo diferente en mí. Claro, todos estábamos en la etapa del crecimiento, pero yo noté que estaba creciendo de una forma diferente. Casi no tenía cabello en comparación con otros chicos, y mi cabello se estaba volviendo cada vez más claro. Pasé de tener cabello castaño a rubio rosado en un par de años. De igual forma, comencé a notar un olor extraño proveniente del resto de los chicos. Ellos realmente apestaban. Me tomó varias semanas darme cuenta de que, en realidad, ellos no eran los diferentes. Era yo. Ellos olían como se suponía que las personas normales olían. En cambio, mi sudor tenía un olor dulce. No necesariamente en el buen sentido. Era simplemente dulce en comparación con el resto. No de una forma azucarada, sino como un olor a leche espesa. No había pensado mucho en ello. Creía que era la forma en la que se suponía que debía oler el sudor, pero no lo era. Durante ese periodo de mi vida hice un amigo llamado Darren, un tipo bajito que entraba y salía de los pequeños círculos sociales como si fuera su trabajo. Hablé con él al respecto y le pedí que me oliera. Yo sé, esta petición sonaba algo rara, pero él estuvo de acuerdo en que algo andaba mal.
Me convenció de hablar con la enfermera de la escuela, pensando que podría ser algún tipo de diabetes. Tenía miedo de que él se lo contara a alguien, pero nunca lo hizo. Era buen chico. Tuve una larga charla con la enfermera de la escuela, Anita. Ella logró tranquilizarme. Aparentemente la pubertad puede tener todo tipo de efectos secundarios en el cuerpo humano. Un dulce olor que emanaba del sudor realmente no era lo peor que había visto. O en este caso, olido. Era extraño, claro, pero este periodo de la vida era un momento extraño para cualquier ser humano. Aún así, decidió hacerme algunos análisis de sangre solo para asegurarse de que mis niveles de hierro y glóbulos blancos estuvieran bien. Tan pronto como me clavó la aguja en el brazo, retrocedió y arrugó la nariz. La jeringa cayó al suelo y me levanté. Ella tomó un pañuelo y empezó a sonarse la nariz repetidamente. ¿Qué rayos fue eso?, exclamó. ¿Qué fue lo que...? Yo no tenía idea de lo que estaba hablando. Miré la gota de sangre que salía en mi brazo y no noté nada extraño. Le puse una curita a mi brazo mientras Ana intentaba recuperar la compostura. Vuelve mañana, tosió. Hablaremos más sobre esto, ¿de acuerdo? Pero ella enfermó al día siguiente. Me sentía incómodo con todo el asunto y quería hablar con mi mamá al respecto, pero tampoco quería que se preocupara. Cuando tienes a alguien en tu vida que siempre está al límite de la ruptura, te acostumbras a caminar con cuidado. A la enfermera le tomó el resto de la semana antes de volver al trabajo y de inmediato me llamaron a la enfermería. Ella había perdido peso, muchísimo. Estaba bebiendo agua de una botella grande cuando llegué y al verla me di cuenta de que sus ojos tenían ojeras. No parecía estar nada bien, pero su rostro se iluminó cuando me vio. Ana me pidió un nuevo análisis de sangre y acepté. Ella acercó 4 jeringas. Le temblaban las manos, pero recuperó la compostura una vez que la aguja se acercó a mi brazo. Paso a paso llenó las jeringas y parecía emocionarse cada vez más mientras lo hacía. Puedo jurar que me estaba olfateando el cuello. Todo había sido muy extraño, y me fui tan pronto como ella me dio un curita. Prometió hacerme las pruebas y avisarme tan pronto como terminara, pero de todas formas ella quería que yo regresara al menos una vez a la semana para hacerme un chequeo. Aparentemente el sudor de olor dulce era más preocupante de lo que pensaba. Le pregunté si debería ir a algún médico, pero ella negó con la cabeza. Cuando salí de la enfermería miré hacia atrás. Ella estaba de pie en la puerta, mirándome desde el otro lado del pasillo. Sus ojos nunca se apartaron de mí. Ella estaba mirando mi cuello mientras bebía su botella de agua. Esta vez le conté a mi madre. No tenía idea de lo exagerada que sería su reacción. En lugar de hablar con la enfermera, me sacó de la escuela ese mismo día. Tiró todas nuestras cosas dentro de cajas, rompiendo al menos la mitad de nuestra vajilla en el proceso. En menos de un fin de semana había empacado todo y alquiló un camión. Apenas tuve tiempo de abrazar a mis abuelos antes de que nos fuéramos de la ciudad. Fui obligado a cambiar de número de teléfono. Y mi madre juró que si no eliminaba mis perfiles de redes sociales destrozaría cualquier aparato electrónico que tuviéramos. Nunca la había visto así. Estaba aterrado. Así fue como terminamos en Savory, Michigan. Por supuesto, mi madre no podía controlarme todo el día. Llegué a tener tiempo para revisar mis redes sociales. Darren, aún más incrédulo de que me fuera de una forma tan abrupta, me dijo que las cosas se habían puesto raras en la escuela. La enfermera había comenzado a hacer preguntas sobre dónde me había mudado y
cuando la directora no le pudo revelar esta información, se puso agresiva. La policía se involucró y reveló que ella se había llevado mis muestras de sangre a su casa. Las cosas no habían estado muy claras en este punto, pero Darren, cuya madre trabajaba en la oficina del alguacil, había escuchado hablar durante la cena sobre la enfermera Anna, quien aparentemente bebía sangre directamente de las jeringas. Pero eso no había sido todo. Durante los días posteriores fue detenida y estaba haciendo una especie de huelga de hambre y ni siquiera podía retener líquidos. De hecho, perdió la vida por deshidratación dentro de la cárcel del condado, rodeada de paramédicos que intentaban entender por qué su cuerpo se resistía de forma tan activa a una intravenosa. A estas alturas, mi madre y yo ya nos habíamos instalado en un pequeño apartamento de 3 habitaciones. La confronté con el tema de la enfermera y de todo lo que había sucedido. Fue cuando ella finalmente me contó todo. ¿Sabes qué es la capsaicina?, preguntó. Es lo que hay en la comida picante que hace que te arda la lengua y la garganta. Es una especie de autodefensa que se suponía debía hacer que nos mantuviéramos alejados. Había oído hablar de eso y conocía el concepto. Se supone que esto debe hacer que nos mantengamos alejados, pero esto mismo solo lo hace más tentador, explicó. La gente puede volverse adicta. Para muchos tiene el efecto opuesto al deseado. Se convirtió en algo deseable en lugar de ser algo que protegiera este tipo de comida. ¿Comprendes lo que te digo? Lo comprendía un poco. Nuestra familia es diferente. Esperaba que esto no te pasara a ti, pero sucedió. Y por eso tuvimos que mudarnos. Ella realmente había intentado darme una vida normal. Trataba de no preocuparse, pero lo que fuera que estuviera dentro de mí se estaba volviendo extremadamente potente. Comencé a comprender por qué nuestra familia vivía aislada y por qué ella quería que fuera cuidadoso con los demás. De niño no había corrido tanto peligro, pero de adolescente todo se había intensificado. Es por eso que incluso yo notaba la diferencia de mis propios olores. Se habían vuelto más fuertes. Pero los años pasaron. Mi madre consiguió un trabajo en una gasolinera y yo me volví ayudante en la recolección de cerezas. Las cosas iban bastante bien, considerando todo. Hasta el año pasado. Estaba recogiendo a mi mamá del turno nocturno durante la madrugada, cuando un camión del carril opuesto se pasó la luz roja. Sufrimos un choque. No había sido un golpe fuerte, pero había sido suficiente como para hacernos girar y terminar cayendo en una zanja cercana. Mamá estaba distraída buscando algo en su bolso, por lo que su cabeza golpeó contra la ventana del pasajero, y yo golpeé mi cabeza contra el volante. El lado del copiloto de la mitad trasera del auto se había doblado como origami. Apenas recuerdo lo que pasó después. Recuerdo que el conductor del camión se asomó para ver a mi mamá y terminar arrastrándola hacia la acera. Recuerdo ver llegar paramédicos y a la policía. Recuerdo unos ojos mirándome con oscuridad y delirio. Recuerdo bocas abiertas y cubiertas de sangre. Veía tendones rompiéndose y emanando de ahí un olor dulce y floral que se esparcía por el lugar. Recuerdo haber visto un rostro a medio comer. Los ojos de la mujer que antes me consolaba y que había perdido su luz. Ahora tenía una cara de terror, con ropa y extremidades destrozadas y esparcidas sobre el concreto como si fuera un sapo aplastado. No recuerdo mucho de mi escape. Me persiguieron por un campo de trigo.
Al llegar a un pozo de agua, vomité en una cubeta de agua. Me escondí dentro de un granero y me cubrí con heno para amortiguar el olor de mi sangre. Recuerdo una linterna que me iluminó un poco la cabeza mientras 3 personas salían de ahí, buscando desesperadamente por todas partes. Tenían sus bocas manchadas, aún masticando carne. Tenían las pupilas tan grandes que sus ojos parecían negros. Apenas respiraban, y sus respiraciones eran tan cortas que no podía ver cómo se movía su pecho. Finalmente, logré que me perdieran la pista. Nunca hablaría de esto en persona, ya que no quiero que nadie me encuentre. Me he mudado 2 veces desde aquel incidente, y estoy comenzando a comprender lo que soy. Mi problema ahora es que he empezado a tener cataratas en los ojos. Sé que me encuentro en una etapa temprana, pero definitivamente ahí está y se encuentra progresando rápidamente. Voy a necesitar cirugía y por ende alguien tiene que operarme. Y yo solo me temo que no despertaré de esta cirugía. No tengo la menor idea de qué puedo hacer. No puedo vivir así, temiendo constantemente que alguien se me acerque demasiado y capte mi olor. Ahora veo por qué mamá se alejó de mi padre. No es de extrañar que siempre tuviera miedo. Y es que todos ustedes seguramente están persiguiéndome. Simplemente que aún no lo saben. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonido me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.